Curiosamente, el viaje que emprendemos hoy no arranca con el estruendo de espadas ni con la marcha de grandes ejércitos. Para nada. Empieza justo en el centro de una celebración. Es fascinante, ¿verdad?, ver cómo un evento tan aparentemente cotidiano, tan mundano, se convierte de golpe en el catalizador de un camino muchísimo más oscuro y transformador. Literalmente, pasamos sin escalas de la luz de la más pura inocencia a las sombras del deber y la responsabilidad. Es un salto que marca para siempre el destino de todos los que se ven envueltos en esta historia. Y todo estalla con un anuncio audaz, lleno de energía. ¡Feliz cumpleaños, Bilbo Bolsón! Entrada solo para asuntos de la fiesta. Esta simple frase, con ese tono tan exclusivo, tan alegre y festivo, es exactamente lo que pone en marcha todos los acontecimientos de este texto. Porque, a ver, detrás de toda esa fachada de fuegos artificiales y jolgorio, se esconde el verdadero punto de partida. Es el umbral literal de la aventura. Un cumpleaños que deja de ser un simple recuento de los años, para convertirse en un detonante explosivo. Un detonante que empuja, de forma irrevocable, a los personajes lejos de la comodidad de sus hogares y directo hacia lo desconocido. A partir de ahí, la fiesta se transforma casi al instante en una travesía física, marcando un ritmo urgente que nos muestra una progresión implacable. Fijémonos en la secuencia. Primer día, la montaña solitaria. Solo el nombre ya nos trae ecos de antiguas misiones, ¿no? Segundo día, el pony pisador, ese típico lugar de paso, una posada donde los caminos se cruzan inevitablemente y donde mantener el anonimato es vital para sobrevivir. Y luego el tercer día, atravesando el río. Cruzar un cuerpo de agua siempre simboliza un punto de no retorno. Físicamente el mapa de esta historia pisa el acelerador y nos arrastra de cabeza hacia el peligro. Pero justo ahí, en ese instante de máxima tensión, el tono da un giro drástico. Pasamos de esa urgencia frenética a una contención muy enfocada con una intervención crítica. Soy Arwen, he venido a ayudarte. Escucha mi voz, vuelve a la luz. No son solo palabras en un diálogo, son un auténtico salvavidas lanzado en medio de la oscuridad más absoluta. Y es que estas palabras se exudan una determinación inquebrantable, pero al mismo tiempo son increíblemente tranquilizadoras. Arwen no solo hace alto de presencia, sino que ofrece una salida real, exige, de una forma que no admite réplica, que quien la escucha se aferre a la luz, cambiando por completo la dinámica del relato. Y lo más interesante es que el ímpetu de la narrativa no frena ahí, sino que se transforma de inmediato en directrices superprecisas. Quédate con los hobbits, os enviaré caballos, soy una jinete veloz, yo lo llevaré. Cada una de estas frases nos demuestra cómo se acelera esta misión de rescate. Arwen toma las riendas, asume el control total de la situación y del destino de la compañía. Básicamente lanza comandos directos para organizar y ejecutar un plan en cuestión de segundos. Hay una confianza absoluta en su voz, no hay lugar para dudar cuando afirma ser una jinete veloz y se echa a los hombros la carga principal. Claro que por mucha confianza que haya, la dura realidad sigue estando ahí. La advertencia no podría ser más clara. El camino es demasiado peligroso. Si logro atravesar el río, el poder de mi gente lo protegerá. Aquí es donde vemos lo que realmente está en juego. El peligro es inminente y francamente extremo. Y fijémonos en esa dependencia absoluta que se crea con el entorno natural y con la herencia de Arwen. Todo pende de un hilo, de un enorme y condicional sí. Solo si se logra atravesar ese río entrará en juego el poder protector de su gente. Y es en medio de esta huida a la desesperada cuando surge una de las declaraciones temáticas más potentes de todo el texto. La sombra aún no domina. No sobre ti, no sobre mí. Menuda frase. Es un pilar inquebrantable de resistencia, un reflejo magistral de la rebeldía de estos personajes frente a una oscuridad que parece avanzar sin freno. Es un recordatorio vital de que por muy extremo que sea el peligro y por muy traicionero que sea el camino que acabamos de mencionar, la voluntad se mantiene firme. Es la pura reivindicación del espíritu frente a ese miedo paralizante que la sombra intenta imponer. Esta resistencia constante nos lleva a una reflexión bastante profunda, un contraste clave para entender el tremendo impacto de este viaje. Pensemos en el pasado. Creí que había caído en un sueño. Esto nos recuerda a la primera vez que se cruzaron los caminos, una época en la que predominaba el asombro, pero luego chocamos de frente con el presente, no tenías las cargas que tienes hoy. Aquí es donde recae con toda su fuerza el peso implacable del tiempo, porque los años no han pasado en balde, han ido depositando un peso abrumador que inevitablemente ha transformado para siempre a quienes cargan con esta misión. De esta profunda reflexión sobre cómo han cambiado las cosas, surge una pregunta que se queda flotando, suspendida en el aire. ¿Recuerdas lo que te dije? Es una interrogante cortita, sí, pero con un peso enorme, que lleva la tensión narrativa a su punto más alto justo antes de una reunión crucial. Aparece tal cual en el texto y trae consigo el eco de promesas muy antiguas o advertencias que, quizás, habían quedado en el olvido. Actúa como el puente reflexivo perfecto para preparar el terreno frente a las decisiones tan monumentales que están a punto de tomarse. Así, la historia nos empuja hacia un nuevo escenario, el refugio de Rivendell, y aquí tiene lugar una congregación de una importancia mayúscula. Bajo este techo se reúnen figuras esenciales. Tenemos a Legolas, hijo de Thranduil, y a Aragorn de Dúnedain.
Se palpa que es un encuentro tremendamente solemne, donde el simple hecho de presentar a cada individuo por su linaje y origen subraya la magnitud de lo que está ocurriendo. No estamos hablando de un grupo de viajeros que se encuentran por casualidad en el camino. Son representantes de legados antiquísimos, convocados de manera explícita para hacer frente a una crisis a gran escala. Lo fundamental aquí es rascar un poco para entender las motivaciones de los presentes. Algo que se revela de forma brillante con estas palabras. Siéntate, Legolas. Quería proteger a su hijo. Pensó que en Rivendell estarías a salvo. Esta frase destapa al momento el instinto más universal de todos, la protección. Explica sin rodeos la verdadera razón de este viaje hacia un santuario tan específico. Queda claro que Rivendell se percibe como el último gran bastión de seguridad que queda en pie, así que la presencia de Legolas es la consecuencia directa del amor de un líder desesperado por proteger a su propia sangre. Sin embargo, esa sensación de paz y santuario se desmorona rápidamente ante el peligro exterior. El texto nos dice: «Nuestra comunidad está en deuda contigo. Aragorn de Dúnedain, nos eres conocido». Hay un respeto profundo, un reconocimiento palpable al servicio prestado. Pero ojo, porque el tono da un vuelco tremendo hacia una advertencia que pone los pelos de punta. Está siendo rastreado. Es una inyección pura y dura de tensión. Básicamente significa que ni siquiera tras los enormes muros de este refugio se está a salvo de la amenaza. El peligro se ha colado hasta la misma puerta. Y claro, vivir bajo este nivel de amenaza constante se cobra un peaje que va mucho más allá de lo físico. Entramos en un terreno profundamente emocional, mucho más solemne y, la verdad, bastante melancólico. Paremos un momento en esta afirmación. Por su amor, temo que la gracia de Arwen disminuirá. El enfoque cambia hacia un sacrificio de dimensiones incalculables. Se expone un miedo real, muy doloroso, a perder la vitalidad y la gracia. El coste humano, o más bien personal, de estar atado a este viaje se convierte en el centro de todo, recordándonos que las grandes epopeyas siempre se construyen sobre enormes dolores silenciosos. Este temor tan profundo termina desembocando en una resolución absolutamente irrevocable. Haré que abandone estas orillas y esté con su gente. Haré que tome el barco a Valinor. Esta decisión marca sin duda el clímax emocional de la narrativa que estamos recorriendo. La gravedad de esta conclusión es inmensa. Se elige separar los caminos para siempre como única vía para asegurar la supervivencia, garantizando esa partida final hacia Valinor. Es el cierre inminente de un capítulo vital, una renuncia definitiva, impulsada por la necesidad desesperada de preservar lo que aún no se ha perdido. Lo que, de forma inexorable, nos planta de bruces frente a la dura realidad de una separación irreversible. Adiós. Aún te queda mucho por hacer. No nos volveremos a ver. Es un pensamiento final muy crudo y que conmueve profundamente. La partida queda sellada, pero la responsabilidad principal de este viaje ni siquiera ha terminado, dejando una montaña de tareas abrumadoras por delante. Es una despedida tajante, sin falsas promesas de reencuentro. Y esto nos deja con una pregunta sumamente provocadora. Cuando el principal soporte vital se marcha a tierras lejanas para no volver jamás, ¿de dónde se saca la fuerza necesaria para continuar el resto del camino enfrentando la más absoluta soledad?